Oye, que somos los peores, ¿no? O sea, hablamos de Eurovisión 2 capítulos y luego no vemos Eurovisión. Sí, sí. Yo no pude verlo. Yo vi, o sea, lo vi un poco después, pero yo pillé, o sea, tenía un concierto y no Sí. sé si la gente habéis... Queríamos comentar un poquito por encima de Eurovisión. Yo vi las votaciones finales. Llegué a ver a las 12 de la noche, llegué, puse la tele Y estaban ahí. y estaban ahí, sí. Y, pues vamos a comentarlo un poco, si os parece, porque hemos hablado en los episodios anteriores, trajimos varios invitados del mundo de Eurovisión, que la verdad que estuvo muy interesante. Compositora también. Aitor y Leire. Y Leire, que Sí, muy bien, muy bien. sí. Que han estado ahí, por cierto, en Malmo. Que les he visto en historias de Instagram, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Leire estaba ahí, en el equipo de Sara, la de Malta. Sí, yo recomendaría, si no habéis visto esos episodios, que pauséis un segundo el vídeo, que os vayáis a verlo porque hay un poco de profecía en lo que se habló en aquellos episodios. Es decir, hubo unas opiniones que dio Aitor, que es un tío que está súper metido en Eurovisión, y hostias, Acertado, acertado. luego lo ves y dices, wow, o la opinión de uno de nosotros que, pues a mí me gusta esta, puma, segunda. Ya, ya. O sea que si no los has visto, Sí. te aconsejamos que los veas. Son dos personas que están muy metidas en el mundo de Eurovisión. Ella, Leire, compuso una de las piezas, la que iba de Malta, fue. Sí, Malta. Y Loop, de Malta. Loop, que al final no pasó. No pasó, pero bueno, da igual. Pero sí, estar ahí ya Entonces es. tú tampoco lo viste, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Yo no lo vi. Tú estabas también liado. Estas semanas, ya sabes, los músicos, mayo, junio, Ya. tienen proyectos muy... O sea, que ni notitas, ni cómo es la voz, ni... Este año ha venido así. Este año Me quedé con ganas, me quedé con ganas. Oye, no sabemos si la gente habrá hecho, igual sí, porque le recomendamos hacer todo esto. Sí. Tienen ahí una rúbrica muy buena hecha por Aitor. Así que si lo habéis hecho y os ha... Dejarnos en un comentario cómo fue. Si os ha servido para pasarlo mejor, ahí estamos, sí. Bueno, entonces, el ganador no ha sido tampoco una sorpresa, el ganador ha sido Nemo Suiza. La verdad es que la primera parte del... Bueno, no vamos a entrar mucho en profundidad, pero por comentar por encima, la primera parte del clásico 12 points goes to... tal, no sé qué, eso es el jurado de cada país. Sí. ¿No? Se supone que hay un jurado de cada país, sale cada país y vota. Ahí fue una victoria abismal de Suiza, pero abismal, ¿eh? Igual, pues no sé, de 37, pues igual 20 y tantos países le dieron 12 puntos a Suiza. Y le sacó como el doble de puntos al segundo. ¿Qué pasó? Bestia, ¿eh? Bueno, bestial, bestial. Sí, sí, sí. Es que el tema... ¿Qué pasó? Tema muy bueno, ¿eh? Que, ahora comentaos, ¿qué pasó? Que luego viene el voto del público, que es que van, o sea, se suman todos los votos de todos los países, o sea, 12 puntos, o sea, todos los votos posibles, luego se divide entre la gente que ha votado, vamos a decir, del público, que ha mandado SMS, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que ahí Suiza no obtuvo tantos puntos y sí que obtuvo, por ejemplo, Croacia. Y Croacia estaba más abajo, pero obtuvo 300 y pico. Entonces, Croacia adelantó a Suiza. Y luego estuvieron ahí a punto, sí, tenían que tener creo que 180 puntos para superar Suiza a Croacia y tuvo 220 o 260, no me acuerdo cuántos, y le pasó. Entonces ganó Suiza, ¿no? Tercera Ucrania también, que ha tenido mucho revuelo. Cuarta Israel y luego ya por ahí están Francia o cuarta Francia. Francia, que cantaba así muy bien, etcétera. Francia gustó mucho también, ¿eh? Estuvo mucho tiempo ahí arriba, segunda, etcétera. Sí. Pero bueno, comentamos un poco. Sí, recapitulando, o sea, que lo que más ha gustado al público ha sido la de Croacia, sin duda. Es el... La que dijiste tú. O sea, a mí me gustaba mucho. Ya lo dije, que me parecía muy buena la onomatopeya, los ritmos, no sé qué, cómo cambiaba de rollo. Aunque recuerdo que Héctor decía, le dio cera en el podcast. Decía que era muy repetitiva, que todo el rato igual, no sé qué. A mí sí me parecía que tenía ese gancho. Una vez en musicología, ya sabes que hice la carrera de musicología, había una especie de estudio que decía que las canciones que más virales se hacían eran las que llevaban onomatopeyas. La 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 y o na 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 o ratanti, no sé qué. Y no sé por qué. No me preguntes, pero como que había un estilo más igual. Sí, o que se mete en otro lado, como que trasciende la letra, no sé, pero había un estudio que decía las canciones más populares son las que llevan tipos como tú, ¿sabes? Que no es todo el rato letra, sino que lleva alguna cosa con vocales o... Curioso. ¿Sabes que yo cuando he hecho reacciones de Eurovisión funcionan mucho mejor las de Croacia que las de Suiza?
Sí. O sea, el de Suiza ha tenido... Hostia, cómo ha bajado la luz, ¿no? El sol. Esto es Madrid. Si fuera Murcia, ya te digo yo que no bajaba. que, por ejemplo, reacciona a Suiza, muy pocas visitas. En cambio, Croacia, Sí. ¡fua! Y ha pasado una cosa también que bueno, esto te tenía que haber enseñado, te lo enseño luego. El tío de Croacia, Baby Lasaña, Sí. ha montado un fiestón en Zagreb, en la capital de Croacia, increíble. O sea, ha llenado o sea, se ha vuelto viral el vídeo, él ahí con ropa de calle, en plan celebrando. Días. O sea, con un fiestón ha montado. El tío es muy carismático. Yo creo que interesante. Sí. Captaba atención muy rápido. Es de estas personas que las ves en el escenario y dices, no puedo dejar de mirar, tiene ese algo. Tiene algo. Todos conocemos gente así. Y bailando top. Y sí. Una energía muy, muy chula que te engancha. Y luego Nemo, lo que ibas a comentar antes de Suiza. Sí. Sí, que está muy bien que haya ganado porque el tema de género no binario, etcétera, que es un tema muy actual. Creo que también quizás Europa ha votado eso, ¿no? O para darle un poco más de visibilidad o para concienciar un poco más. Pero sí que es verdad que a mí, pues bueno, a Aitor le encantaba. Aitor apostaba por esa. Es que es muy fuerte, macho. Sí, lo dijo como Sí. O sea, los últimos días me está gustando más esta, ¿no? Sí. Pero luego no sé si la puso en la votación que hizo, ¿eh? Hizo un... Sí, hizo un checklist. Pero no me acuerdo si la metió. Creo que no, ¿eh? Tenemos que volver a verlo. Hay que volver a mirarlo. Sí. Pero, ¿sabes qué? Esto... se me acaba de ir lo que iba a decir. No, sí. Que Suiza, o sea, hay gente que dice que también por temas políticos, claro, que Suiza es neutral, ¿no? Y con tanto lío que ha habido, que Israel sí, no sé qué, no sé cuántos, que tiene sentido, cierto sentido, que este año haya ganado un país neutral. Vale. Eso he O oído sea que yo a lo también. mejor hay también intereses más políticos detrás. Y luego también es verdad que el colectivo LGTBI+, evidentemente, pues gusta un tema así porque habla de la experiencia, de su historia, Claro. para darse cuenta y convertirse o encontrar ese hueco en su vida, esa búsqueda suya que ha tenido de ser no binario. Sí, de identidad, de ser reconocido, por supuesto. Dar visibilidad a ese tema es estupendo, así que... Sí, a mí muy bien, vamos, yo con que haya estado Croacia ahí en el top 3, Ajá. yo con eso, chapo, Baby Lasaña. También Muy buen estuvo por ahí trabajo. Italia, no sé si Sí, quinta o sexta o algo así. sí, también. Muy Por buena ahí, calidad. con Angelina Mango. Ucrania, que también eran dos chicas, Sí, una me rapera y acuerdo. otra más lírica, pues hablando un poco de... eso era interesante porque eso yo no me di cuenta al principio, que hablaban de lo agradecida que estaban al apoyo que habían recibido de un montón de países, ¿no? O sea, hablaban de gratitud Qué bien. de eso, de que estaban bendecidas, de gracias por tanto apoyo de tanta gente. Claro, al final si tú te presentas a Eurovisión, esa es un poco la filosofía, ¿no? Decir, mira, aunque haya quedado última, como cuando le daba la vuelta a quién era el grupo este. Megara, sí. Megara. O sea, al final es decir, mira, pues aún así he ganado porque hay gente que ahora me sigue, hay gente que me apoya. Y eso es un poco la filosofía con la que yo me quedaría. Es decir, mira, he conseguido pasar a uno de los mayores eventos mundiales, que es Eurovisión, y muchas gracias. O sea, me parece un acierto enfocarlo así, más que, esto es un rollo, una mierda, no he ganado. Claro. O sea que sí, Ucrania, chapo Ucrania. Al final la visibilidad que gana todo Sí, el mundo es bestial. es bestial. Incluso Zorra. Sí. Bueno, que por cierto, Zorra Fatal, ¿no? ¿Quedó o qué? quinta por la cola, algo así. O cuarta por la cola. Aitor. Pero no solo Aitor, nosotros le hemos dado mucha cera, ¿eh? Pero no, a lo que quiero decir, Aitor, espero que tu pronóstico de a España le llegan años muy buenos sea correcto y aciertes igual que has acertado con Suiza. O sea, Aitor, te miro directamente a los ojos. Espero que ese pronóstico, porque ya estamos un poco cansados, o yo estoy un poco cansado de ver a España ahí por la cola. Bueno, el año pasado. Sí, quedó No, mejor, hace dos. Quedó mejor. No, hace dos. Tercera. Tercera, es verdad. Con Chanel. Sí. Hace dos. El año pasado no. Sí. Pero bueno, que se repite. A mí Chanel no me gustaba, tío. Yo, no. O sea, le agradezco mucho su formación porque la tía bailaba, cantaba, pero no me gustaba como pieza. Ya. Sin más, tampoco eso ya es gustos personales, ya es meternos en otro terreno, pero no sé.
Ojalá ir con algo que digas, esto me representa, esto me gusta y esto va para adelante y wow, hemos quedado segundos, terceros con esto. Es difícil, sobre gustos no da escrito.